Hola nuevamente, soy el doctor Salvador Quirós González, espero se encuentren todos muy bien y el tema de hoy a tratar se titula Mecanismos generales de la neurotransmisión y acupuntura neurofisiológica. Ese es un tema de mucho interés. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema nervioso se comunica a través de señales bioeléctricas y nosotros dentro del campo de la acupuntura tenemos la capacidad de generar tales señales bioeléctricas para desencadenar los efectos locales y sistémicos de la acupuntura. Pues vamos a iniciar. Ya he explicado previamente en otras clases sobre la definición y la implicación funcional del sistema nervioso. Por ejemplo, sabemos que este sistema nervioso tiene la función, número 1, de recibir, transmitir y procesar, así como almacenar los diferentes estímulos que provienen tanto del exterior como del interior. Y posteriormente el sistema nervioso se encarga de transmitir y ejecutar las respuestas. Estas respuestas siempre serán acorde a la naturaleza del estímulo. Para realizar estas funciones, el sistema nervioso necesita de 5 estructuras. Esto ya lo he explicado previamente. Dentro de las estructuras tenemos como número 1 a los receptores, posteriormente a las fibras aferentes, y seguimos con el centro de procesamiento, las fibras eferentes y finalmente los efectores. No obstante, para que el sistema nervioso pueda realizar la función de recepción, de transmisión, de procesar los diferentes estímulos, necesita de un proceso de mucha relevancia funcional. Y este proceso se denomina neurotransmisión. Y es la capacidad que tiene el sistema nervioso de propagar o transmitir los diferentes estímulos hacia diferentes regiones del organismo. Entonces, una de las preguntas de relevancia es, ¿para qué sirve la neurotransmisión? ¿Cuál es la relevancia funcional de la neurotransmisión en el organismo? Bueno, sabemos que el sistema nervioso tiene la función de comunicar las diferentes estructuras de nuestro organismo. El sistema nervioso inerva todo. No hay órgano que no reciba una señal del sistema nervioso. Y esto ocurre gracias a la neurotransmisión. También, a través de la neurotransmisión, el sistema nervioso permite la coordinación de la función del músculo, así como de las glándulas. La neurotransmisión permite que los estímulos que inciden sobre los receptores puedan propagarse y transmitirse hacia el cerebro. También el conocer sobre los mecanismos de neurotransmisión permite saber qué ocurre en aquellas patologías que afectan o que alteran estos mecanismos de neurotransmisión. Bueno, una de las preguntas de relevancia es ¿cómo se lleva a cabo la neurotransmisión? ¿Cómo ocurre la neurotransmisión? Bueno, regresando otra vez a la historia de cómo está organizado el sistema nervioso y cómo responde a los diferentes insumos que recibe, pues recuerden que las primeras estructuras que van a estar en contacto con el medio externo como con el medio interno son los receptores. Entonces, los receptores se encargan de recibir los estímulos que provienen tanto del interior como del exterior para posteriormente transmitirlos hacia el sistema nervioso central. Y para esto, pues, necesita de las fibras aferentes. Ahora, la ventaja que tenemos con los receptores es que permiten que todos los diferentes estímulos o las diferentes variaciones energéticas, como son estímulos luminosos, físicos, la temperatura, el sonido o los estímulos químicos, puedan ser convertidos o transformados o transducidos en un lenguaje único para el sistema nervioso, que son las señales bioeléctricas. Eso es algo muy importante e interesante que tenemos que reflexionar, porque la luz es muy diferente a la temperatura, o un estímulo físico es muy diferente a un estímulo químico. Pero el sistema nervioso, gracias a los receptores, solo reconoce o transforma las diferentes variaciones energéticas en señales bioeléctricas. Esa es una de las maravillas del sistema nervioso y siempre nos asombra ver todos estos mecanismos
que participan en la propagación y generación de señales en nuestro sistema nervioso. Bueno, ahora, las señales bioeléctricas que son producto de la transducción de las diferentes modalidades energéticas, posteriormente van a propagarse o van a transmitirse a través de las fibras aferentes para llegar a los centros de procesamiento, a los centros de interpretación y de almacenamiento de la información y para posteriormente dar la respuesta. Entonces recuerden que el sistema nervioso trabaja en forma de estímulo-respuesta, entonces no hay estímulo que no desencadene una respuesta. Ahora, hablar de neurotransmisión es hablar de movimiento. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar en esta animación, aquí esta señal bioeléctrica pues se tiene que mover, tiene que desplazarse para que pueda informar al sistema nervioso sobre lo que está ocurriendo en la periferia. Y bueno, uno se preguntaría, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se propaga realmente sobre las fibras nerviosas o sobre las fibras aferentes? Y bueno, lo que se mueve son iones. En nuestros nervios, en nuestras fibras aferentes tenemos cargas iónicas que tienen la capacidad de propagarse a lo largo de estas fibras aferentes. Y la propagación, el movimiento de estos iones es lo que permite la neurotransmisión. En términos de la medicina china, esto alude al movimiento de chi o al movimiento de la energía. Ahorita vamos a ver que gracias al movimiento de iones se pueden generar cambios de voltaje que son importantes para la propagación de los estímulos. Ahora, para que se genere el movimiento es importante que exista una fuerza y una dirección. Por ejemplo, para poder desplazar el agua que podemos tener almacenada o contenida en algún recipiente, podríamos utilizar la fuerza de gravedad. Y para esto tenemos que elevar el recipiente en función del nivel del piso y aprovechar esta fuerza para que posteriormente el líquido pueda desplazarse. Entonces aquí tenemos que la fuerza de gravedad es la que va a permitir que se genere el movimiento. Otro tipo de fuerza que también permite el movimiento de partículas o de solutos es el gradiente de concentración. En esta animación les muestro dos compartimentos, que es el compartimento A y el compartimento B. Si ustedes observan, las partículas del compartimento A se mueven hacia el compartimento B. Y llega un punto en donde la cantidad de partículas que existen en el compartimento B es la misma que las del compartimento A. En esta situación ya no es posible el movimiento. ¿Por qué? Porque las partículas alcanzaron su equilibrio. Es decir, la fuerza que pudiese generarse por gradiente de concentración llega a un equilibrio. Entonces, algo que es muy importante para el movimiento de las partículas es el desequilibrio o la distribución desigual de las partículas para que puedan generarse estos gradientes de concentración. Entonces, muy bien. Ahora, las cargas eléctricas también pueden desplazarse en función de su gradiente electroquímico. En este esquema les muestro en azul la zona en donde se concentran estas cargas eléctricas y esto corresponde a un medio conductor por donde van a fluir las cargas, se van a mover y poderse desplazar al sitio de menor concentración. Entonces, también en las cargas eléctricas pueden generarse gradientes electroquímicos que permitan el movimiento. Entonces, en resumen, el movimiento de sustancias requiere de una fuerza y una dirección. La fuerza puede estar en función del gradiente de concentración y esto va a permitir que las partículas o las sustancias se desplacen de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Entonces, si es importante que existan gradientes de concentración para que pueda existir el movimiento de las partículas, entonces, ¿cómo se pueden generar estos gradientes de concentración? En los circuitos eléctricos, los gradientes de concentración o de gradientes de concentración electroquímico necesitan una fuente de diferencia de potencial. Y esta fuente de diferencia de potencial lo que hace es que precisamente agrupa las cargas o separa las cargas para que éstas se concentren en una batería para que posteriormente puedan desplazarse en función del gradiente de concentración a lo largo de un medio conductor hacia el otro compartimento
y aprovechar este movimiento o este movimiento de cargas para que genere una corriente. Pero lo principal o el principal mecanismo que permite este movimiento es la existencia de un gradiente electroquímico o de un gradiente en concentración. Entonces, ¿por qué? Porque cuando no hay gradientes de concentración es difícil que las partículas puedan moverse o puedan desplazarse. En este ejemplo, aquí las partículas están en el equilibrio, están desplazadas de una manera muy similar, muy homogénea a lo largo de este circuito. En consecuencia, no hay movimiento, a diferencia de este ejemplo en donde éstas se desplazan hacia el sitio de menor concentración. Muy bien, resumiendo nuevamente. La separación de las cargas permite generar un gradiente electroquímico y en consecuencia va a favorecer el flujo o movimiento de cargas en un circuito eléctrico. Ahora, una vez que comprendemos cómo se pueden mover o desplazar las cargas y la presencia de gradientes electroquímicos, recordemos que las neuronas son las responsables de la neurotransmisión. Entonces, ya mencionamos también que la neurotransmisión tiene que está relacionado con el movimiento y para mover estas sustancias es importante que exista una fuerza y un gradiente de concentración. Entonces, la pregunta es, ¿las neuronas también presentarán estas diferencias de potencial que estarán en función de diferencias en gradientes electroquímicos? Pues es una pregunta muy importante y la única forma de poder responder a estas preguntas es analizando en el laboratorio cómo es el comportamiento bioeléctrico de una neurona. Entonces, pues vamos a imaginar que estamos en el laboratorio en este momento y aquí les muestro en este esquema en color azul un espacio que podríamos considerarlo como el espacio extracelular y esto que correspondería a una célula o a una neurona, por así decirlo. Entonces, nosotros podemos introducir un microelectrodo, que generalmente son micropipetas muy pequeñas de vidrio, con un medio conductor en su interior, y podemos conectarlas a un osciloscopio. Para poder, obviamente se necesitan amplificadores, otro tipo de equipos para filtrar el ruido, etcétera. Pero bueno, lo que nos interesa es medir la diferencia de potencial que hay en el medio intracelular respecto al medio extracelular. Entonces, vean, se introduce el microelectrodo, se mide la diferencia de potencial que hay adentro respecto a afuera de la célula y se registra esto. Se registra un valor y este valor es un valor de voltaje que puede ser de menos 75, menos 70 o hasta menos 70 milivoltios dependiendo del tipo de neurona que estamos registrando. Y esto, pues lo primero que pensamos los investigadores es, bueno, ¿qué es lo que está generando este voltaje en la célula? Y en función de lo que expliqué anteriormente, lo que podemos nosotros primeramente hipotetizar es que hay diferencias de concentración en las células o en las neuronas. Y esta diferencia de concentración puede estar en función de lo que hay afuera y adentro de la célula. Bueno, este valor de voltaje que registramos cuando la neurona está en reposo se conoce como potencial de membrana en reposo. Y algo interesante, es un valor que es negativo, menos 75, menos 70 milivoltios. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué factores intervienen en la generación del potencial de membrana en reposo? Bueno, ya mencioné anteriormente que para que exista una diferencia de potencial, tiene que haber una distribución desigual de cargas o una distribución desigual de sustancias, partículas, etc. La siguiente pregunta es, ¿quién representa las cargas eléctricas en nuestro organismo? Pues la respuesta pues, son los iones. Los iones tienen una carga eléctrica, por ejemplo, el ion sodio positivo, el potasio positivo, el cloro negativo, el calcio es un ion divalente, tiene dos cargas positivas y en función de estas cargas iónicas pues es viable señalar que participan en la generación de estos voltajes que se registran en las células. Ahora, para poder comprender cómo se genera el potencial de membrana en reposo, pues es importante cuantificar cómo es la distribución de los iones dentro del medio intracelular y en el medio extracelular.
Y para eso, pues obviamente ya hay estudios que han realizado y han cuantificado y se han dado cuenta que el sodio afuera de la célula está más concentrado que adentro. Por ejemplo, afuera el sodio aproximadamente 143 miliequivalentes y adentro alrededor de los 15 miliequivalentes. El potasio está más concentrado adentro, 120, 121 miliequivalentes y afuera alrededor de 1 o 5 miliequivalentes. Entonces, si ustedes observan, la distribución de sodio es desigual. Afuera hay más sodio, adentro hay menos. El potasio está más concentrado adentro y afuera está menos concentrado. Entonces se cumple la regla de que en efecto los iones están distribuidos de forma desigual. Lo mismo que hablábamos en las diapositivas anteriores, de que un elemento indispensable para que pueda existir el movimiento es la distribución desigual de las sustancias. Muy bien, ahora, es importante también puntualizar de que si los iones no estuvieran distribuidos de forma desigual, cuando nosotros registráramos el potencial de membrana de la neurona o de la célula, esta sería igual a 0 milivoltios. ¿Por qué? Porque recuerden, lo que nosotros observamos es una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial está en función de el gradiente de concentración o de la concentración de iones que hay adentro y afuera. Si la concentración de iones que tengo adentro es igual a la que está afuera, entonces no hay ninguna diferencia. Entonces no hay diferencia de potencial o el valor de voltaje es igual a 0, porque están distribuidas de forma igual. Entonces, los iones no se podrán desplazar hacia ningún lugar, porque la misma fuerza de adentro es la que se está ejerciendo hacia afuera. Entonces no se desplazan hacia ningún lugar. Y bueno, la pregunta siguiente sería, ¿cómo es posible que los iones estén distribuidos de forma desigual? Si por naturaleza los iones siempre tienden hacia su equilibrio, es decir, el sodio tendería a entrar a la célula y alcanzar su equilibrio, de tal manera que ya no se pudiera mover el sodio hacia ningún lugar. Entonces, regresando, ¿cómo es posible que estén distribuidos de forma desigual? Entonces, es como tener siempre lleno el balde para que siempre exista la capacidad de generar de que la fuerza de gravedad puede impulsar el agua hacia abajo. Entonces, ¿cómo regresamos otra vez el agua o bombeamos el agua hacia arriba? Pues lo que se necesita es una bomba. Y la bomba pues necesita energía para poder estar mandando el agua en contra del gradiente de concentración. Entonces, en efecto, en las células nosotros también tenemos bombas. Una de ellas es la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace esta bomba? Esta bomba utiliza ATP, utiliza la degradación del ATP. Aquí está mal, perdón, aquí hay un error. Aquí tiene que ser ATP y se degrada y forma ADP. Y a través de esta reacción, aprovecha la bomba para sacar 3 iones sodio, pero observen que el movimiento del sodio es en contra del gradiente de concentración, porque afuera está más concentrado y adentro está menos concentrado. Pero a pesar de que está más concentrado afuera, lo saca. Pero para esto utiliza la degradación de ATP. Y en su caso el potasio tiende a entrar, pero también lo hace en contra del gradiente de concentración. Entonces lo que está haciendo es que está moviendo iones en contra de los gradientes de concentración, pero algo interesante que también quiero que noten con la bomba sodio-potasio es que este movimiento de iones es desigual. Por ejemplo, saca 3 sodios y solo mete 2 potasios. Entonces está generando un desequilibrio en la distribución de iones. ¿Por qué? Porque saca 3 cargas positivas y solo mete 2. Esto genera a largo plazo una deficiencia de cargas positivas en el interior, lo que hace que el medio intracelular se haga más negativo. Por eso la bomba sodio-potasio se conoce como bomba electrogénica, porque hace el medio intracelular negativo. Y por eso cuando se registra el potencial de membrana en reposo, se obtienen valores de menos 70, menos 75, menos 80, etc. Y gracias a la presencia de esta bomba nosotros podemos tener potenciales, un voltaje o una diferencia de potencial de menos 75 milivoltios, etc. Y también esto nos permite comprender que aunque las neuronas no están estimuladas o están en reposo, siempre están gastando energía.
¿Por qué? Porque para mantener esta diferencia de potencial, la bomba sodio-potasio tiene que estar encendida. Si se apaga la bomba, el sodio empieza a llegar y el sodio tiende a ir hacia su equilibrio y en consecuencia el voltaje puede llegar a ser cero. Y si el voltaje es igual a cero, es una neurona que ya no va a ser funcional. Más adelante vamos a ver cuál es la implicación funcional de que exista este potencial de membrana en reposo. Ahora, la distribución desigual de iones permite que estos puedan desplazarse ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, etc. Pero algo que es muy importante y que tenemos que empezar a comprender es que hay mecanismos que se encargan de regular la entrada o salida de iones. Y esos mecanismos pues tienen que ver con puertas, ¿sí? Una puerta pues permite eso, regular quién entra y quién sale de determinados compartimentos. Ahora, las puertas que van a regular la entrada y salida de iones se conocen como canales iónicos. Entonces, un canal iónico es una proteína especializada que se encuentra anclada a la membrana plasmática para regular la entrada o la salida de iones. Entonces, esto es lo que es un canal iónico. Ahora, el desplazamiento de iones siempre puede ser en favor del gradiente de concentración. Por ejemplo, el sodio, como está más concentrado afuera, tiene una tendencia a entrar. El potasio, en función del gradiente de concentración, tiende a salir. El cloro, en función del gradiente de concentración, tiende a entrar, debido a que está más concentrado afuera. Entonces, para que los canales iónicos permitan el ingreso de iones al interior, tienen que pasar de un estado cerrado a un estado abierto. Ahí está. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cómo se regula el cierre y la apertura de los canales iónicos? Para esto necesitamos, hay diferentes mecanismos que regulan la apertura o el cierre de los canales iónicos. Uno de ellos puede ser a través de un ligando o una llave, una molécula que se una al canal iónico. Otra forma de abrirlos puede ser directamente, de manera mecánica. Entonces, en síntesis, los canales iónicos pueden regularse a través de un ligando, y un ligando puede ser un neuromodulador o un neurotransmisor, o también pueden abrirse de forma mecánica, ya sea deformando la piel, estirando la fascia, estirando el músculo, o a través de cambios en el voltaje. Estos canales iónicos son muy importantes para generar potenciales de acción. Vamos a verlo más adelante. Muy bien, ahora, esta imagen que les presento es un canal iónico activado por ligando. Los canales iónicos activados por ligando tienen esta zona que corresponde al sitio de unión del neurotransmisor o es el receptor del canal iónico y aquí en el triángulo es el neurotransmisor. Ahora, cuando el neurotransmisor se une al canal iónico, se abre inmediatamente, lo cual permite el ingreso de los iones al interior o en su caso que salgan los iones. Recuerden que los iones se van a mover en función del gradiente de concentración. De tal manera que cuando el neurotransmisor está unido al canal iónico, se abre y favorece la neurotransmisión. Cuando el neurotransmisor se aleja del canal iónico o cuando se degrada, se cierra y hay una inhibición de la neurotransmisión. Entonces, el neurotransmisor generalmente lo produce una neurona. La neurona tiene la capacidad de sintetizar y de almacenar los neurotransmisores para posteriormente movilizarlos hacia las terminales axónicas o también conocidos como botones presinápticos. Entonces se libera y se une al canal iónico, se abre y permite la entrada de los iones al interior de la célula. Muy bien. Ahora, recuerden que hay canales iónicos que se activan de forma mecánica. Este que acabamos de ejemplificar es un canal iónico que necesita un ligando. Pero hay canales iónicos que no necesitan ligando, sino que cuando se deforma la membrana plasmática, ya sea por un estímulo mecánico, ¿sí? Por ejemplo, si tocan su piel, aquí podemos activar receptores mecánicos. Entonces, estos se abren por deformación mecánica y los iones comienzan a entrar.
Recuerden, estos no necesitan ligando, estos se abren por deformación mecánica. Un ejemplo son los canales iónicos que tenemos en los huesos musculares. Aquí los muestro en verde y estos cuando se abren por deformación mecánica pues van a permitir que ingresen los iones al interior del hueso muscular y esto va a generar la despolarización de las fibras aferentes del grupo 1A. Bueno, esta es una imagen que tomamos del libro Kandel, que pues es un libro muy importante en el campo de las neurociencias. Aquí tenemos el ejemplo de los canales iónicos activados por voltaje. Estos canales tampoco necesitan un neurotransmisor, estos tampoco necesitan un ligando. Estos se abren exclusivamente cuando la neurona alcanza un voltaje de menos 45 milivoltios. Vean, cuando la neurona está a menos 60 están cerrados, pero cuando baja cuando el voltaje tiende a hacerse más positivo de menos 60 a menos 45, ¿sí? Es decir, si es positivo, se abre el canal iónico y esto permite que entren los iones al interior de la célula. Entonces aquí les muestro una imagen de lo que vendría siendo una sinapsis. En una sinapsis encontramos tres elementos: el botón presináptico, el espacio sináptico, que es el sitio en donde se vierte el neurotransmisor, y el botón postsináptico. Ahora, en este tipo de sinapsis encontramos estos canales iónicos que ya mencionamos. Estos se activan por ligando y el ligando es el neurotransmisor. Bueno, aquí tenemos otro tipo de receptor denominado metabotrópico, del cual no hablaré en esta ocasión. Muy bien, ahora, ¿cuál sería la relevancia funcional de que entren iones o que salgan iones de la célula? Pues recuerden que los iones presentan una carga iónica y esto determina el potencial de membrana. Entonces, si los iones están entrando y saliendo de las células, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar cambios en el potencial de membrana. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos cambios en el voltaje de la neurona son muy importantes para activar a estos canales que ya les había mencionado, a los canales iónicos activados por voltaje. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, para poder comprender cómo ocurren estos mecanismos de cambios de voltaje en la célula, voy a graficar de este lado, en el eje de las X, el valor de milivoltios, en el eje de las Y y en el eje de las X voy a graficar el potencial de membrana. Aquí está el potencial de membrana, menos 75 aproximadamente. Entonces, vamos a abrir un canal iónico. No pierdan de vista esta imagen. Abrimos el canal iónico. Este es para sodio. Comienza a entrar sodio. ¿Sí? Recuerden que estos necesitan ligandos entre el sodio. Y cuando entra el sodio a la célula, nosotros vamos a observar en el registro de los potenciales un cambio, un incremento transitorio en el voltaje de la neurona. Era lo que les comentaba, de que cuando entran iones hay cambios en el potencial de membrana. Pero esos cambios son transitorios. ¿Por qué? Regresa nuevamente a la basal, porque recuerden que la bomba sodio-potasio va a volver a sacar nuevamente el sodio que entró. Estas siempre están activas, por eso regresa otra vez a la basal. Ahora, este cambio de voltaje se conoce como despolarización, pero es una despolarización transitoria y se asocia a la entrada gradual de sodio y también se conoce como potencial graduado. Ahora, tenemos canales iónicos que permiten la entrada de cloro, ¿sí? Estos se activan por el neurotransmisor GABA, mientras que los que permiten la entrada de sodio se activan por el neurotransmisor glutamato. Entonces, el GABA permite que se abra el canal iónico, entra el cloro y ahora el cloro tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué creen que ocurra en el voltaje de la neurona? Pues ahora, en lugar de ser una despolarización, como están entrando cargas negativas a la célula, ahora se va a hiperpolarizar. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber una entrada gradual de cloro. Aquí hay que corregir esto, aquí hubo un error. Hay una entrada gradual de cloro que lo que hace es hace más negativo el potencial de membrana. Entonces, como entraron cargas negativas, el valor tiende a hacerse negativo. Entonces, ahora, ya viéndolo en una neurona,
Los canales iónicos pues pueden estar distribuidos ya sea en las dendritas, en el soma o incluso en el mismo axón. Por ejemplo, aquí tenemos canales iónicos activados por ligando. Ya saben que estos necesitan un neurotransmisor, etc. Y también tenemos canales iónicos activados por voltaje. Estos se localizan en el cono axónico o en una zona también conocida como zona trigger, ¿sí? Entonces tenemos canales activados por ligando y canales activados por voltaje. Tenemos aquí otro tipo de neurona que es una neurona sensitiva o neurona sensorial, que también tiene canales iónicos, pero estos canales se activan de manera mecánica. Entonces ya vimos que hay una diferencia entre la forma en que se abren estos canales a la forma en que se abren estos. Pero también encontramos canales activados por voltaje en este tipo de neuronas. Ahora, los cambios en el potencial de membrana que se van a producir cuando se abran estos canales, ¿sí? Los activados por ligando, se van a denominar potenciales sinápticos. Y aquellos que se van a producir por la apertura de canales activados mecánicamente se denominan potenciales de receptor. Muy bien, entonces ahora quiero que pongan mucha atención en esta animación porque esto nos va a permitir comprender cómo ocurre la neurotransmisión. Entonces, primero, el botón presináptico va a liberar un neurotransmisor, en este caso el glutamato. Entonces el glutamato abre un canal iónico y entra sodio. Y ustedes observen cómo a medida que entra sodio hay una despolarización gradual. ¿Sí? Pero si abrimos rápidamente otro canal iónico, por ejemplo, para igual glutamato se libere y se abre otro canal, entonces ahora se suma ya el efecto de dos iones, hipotéticamente dos iones, entonces el cambio en el voltaje de la neurona es mucho mayor. Entonces, nuevamente, hay un cambio más significativo. Y si se abre un tercer canal, entonces va a haber otro cambio. Pero observen qué ocurre cuando llega a menos 45. Entonces, ahora ya se suma el efecto de los tres sodios. Entonces, la despolarización llegó a menos 45 porque recuerden que entraron cargas positivas, entró sodio. ¿Y qué mencioné que ocurría a menos 45? A menos 45 se activan los canales activados por voltaje. Entonces, esto se conoce como umbral, los menos 45 milivoltios. ¿Por qué? ¿Por qué umbral? Porque una vez que se alcanza los menos 45, se van a abrir los canales activados por voltaje y va a haber una entrada masiva de sodio al interior de la célula, porque la relación de canales que hay en el cono axónico en función de los que están en las dendritas es mucho mayor. Entonces, como hay una entrada masiva de sodio, ¿qué va a ocurrir en el cambio de voltaje de la neurona? Pues va a haber una despolarización masiva por la entrada masiva de sodio a la neurona. Esta despolarización masiva por la entrada de sodio a través de los canales iónicos activados por voltaje es lo que se conoce como potencial de acción. Entonces, pero para que se genere el potencial de acción, antes debió de haberse liberado suficiente neurotransmisor para que se alcanzara el voltaje de activación de estos canales. Por eso el potencial de acción obedece a la ley del todo nada, porque si no se alcanza los menos 45 milivoltios, no se abren los canales iónicos y en consecuencia no se genera el potencial de acción. Pero una vez que se alcanzan los menos 45, se abren los canales iónicos, no va a haber nada que detenga la generación del potencial de acción y en consecuencia el estímulo se va a propagar. Ahora, como les comenté anteriormente, dependiendo de los cambios graduales que se den previo al potencial de acción, se va a decidir si se transmite o no se transmite el estímulo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí entra otra vez el sodio porque se abre un canal iónico para sodio, tiene carga positiva, entonces hay una despolarización transitoria. Se abre otro canal iónico, entra más sodio, ¿sí? Se suma, pero ahora se abre un canal para cloro. Entra cloro, entonces ¿qué va a pasar con el cloro? El cloro va a contrarrestar los efectos del sodio, ¿por qué? Porque es una carga negativa. Entonces se resta el cambio de voltaje que se generaría con este sodio y en consecuencia ya no se alcanza el umbral. Entonces, ¿qué ocurre? No se genera el potencial de acción.
Entonces, esto es la ventaja que se tiene con que en la célula o en la sinapsis existen mecanismos que permiten modular los cambios en el voltaje. Y esto es gracias a la presencia de canales iónicos para cloro. Y estos se activan en presencia del GABA. Por eso el GABA es un neurotransmisor considerado inhibitorio, porque lo que hace es hiperpolarizar a la célula por permitir la apertura de los canales para cloro entre el cloro y en consecuencia el medio intracelular tiende a hacerse negativo. Eso se conoce como hiperpolarización. Entonces, los potenciales sinápticos podemos dividirlos en excitadores, sobre todo aquellos que se producen por la apertura de canales iónicos para sodio, aquí participa el glutamato, y potenciales sinápticos inhibidores, en donde se abren por la presencia de GABA y permiten la entrada del ion cloro. Gracias a la presencia de estos potenciales graduados, o potenciales sinápticos excitadores o potenciales sinápticos inhibidores, se puede determinar si se va a propagar o no se va a propagar el potencial de acción. Es decir, si se va a alcanzar el voltaje de los menos 45 milivoltios para que se genere el potencial de acción. Entonces podemos tener de esta manera mecanismos de excitación relacionados al glutamato, al aspartato o a la despolarización. Pero también tenemos mecanismos de inhibición asociados al GABA, la glicina y la hiperpolarización. El balance entre la excitación y la inhibición es lo que va a permitir que exista la salud. Hay patologías en donde los mecanismos excitadores prevalecen más, como en el caso del dolor neuropático. Y los mecanismos de inhibición están apagados o están disminuidos. Entonces, a través de diferentes técnicas de electroestimulación podemos restablecer otra vez el balance entre excitación e inhibición. Este es otro ejemplo para que quede más claro. Aquí yo tengo señales excitadoras. Recuerden, el verde son los canales para sodio. El resultado de sumar señales excitadoras es que se cambie el voltaje de la célula para que se activen los canales iónicos por voltaje. El resultado será la generación del potencial de acción. Pero si yo enciendo sinapsis inhibidoras, por ejemplo las que activan a los canales para cloro, ¿sí?, por la liberación de GABA, entonces ya no se va a propagar porque la cantidad de voltaje que se va a sumar no es la suficiente para alcanzar los menos 45 milivoltios. Es decir, llevar de menos 75 a menos 45 no es suficiente y en consecuencia no se genera el potencial de acción. Ahora, en lo que respecta a los mecanorreceptores, el mecanismo es muy parecido. Por ejemplo, aquí la forma en la que se van a abrir los canales iónicos va a ser por deformación. Cuando yo deformo la piel, ¿sí?, aquí está la deformación, cuando yo deformo la piel, los canales iónicos se van a empezar a abrir. Entonces va a haber una entrada gradual de sodio. A medida que entra el sodio, observen acá los cambios en el voltaje, una despolarización gradual. Se abre otro canal, mayor despolarización, se abre un tercer canal, mayor despolarización, se alcanza el umbral, entonces se abren los canales, se alcanza el umbral de menos 45 porque entró suficiente sodio para llevar a la neurona de menos 75 a menos 45, se abren los canales para sodio, entra el sodio, los activados por voltaje, y a medida que entra el sodio se da la despolarización masiva. Entonces, viéndolo de forma más rápida, pues esto es lo que está ocurriendo, ¿sí?, y se genera el potencial de acción. Pero para que se genere, se tuvo que haber entrado suficiente sodio a través de los canales activados mecánicamente para que se activaran los de voltaje. Algo interesante que también se ha demostrado es que las fibras aferentes también pueden responder a mediadores de la inflamación o sobre todo las fibras aferentes C. Entonces, algunos neuromoduladores como el glutamato, que también liberan los macrófagos, o la sustancia P, etcétera, son sustancias que también pueden generar cambios de voltaje e incluso activar canales iónicos de voltaje y generar estos potenciales de acción. Entonces, las citocinas también pueden despolarizar a las fibras aferentes. Y bueno, ya casi por finalizar y aterrizar esto que acabamos de aprender, ¿cómo trabaja la acupuntura o cómo despolariza las fibras la acupuntura? Entonces, hay dos tipos de receptores que participan significativamente. Los receptores activados de manera mecánica y los que se activan de forma química.
De forma mecánica. Hay un mecanismo muy interesante conocido como mecanotransducción, en donde nosotros introducimos la aguja, empezamos a rotarla hasta que genere la sensación de chi, y esto se asocia precisamente a que la aguja se atrapa y comienza a deformar la matriz extracelular. A medida que se deforma la matriz extracelular, porque ésta se atrapa o se enrolla en la aguja, se comienzan a deformar los mecanorreceptores. Entonces se abren los canales iónicos de forma mecánica. Aquí no se libera ninguna sustancia en este mecanismo, solo se abre el canal iónico de forma mecánica. Entonces entra sodio y cada vez que entra sodio se va modificando, se va generando un potencial graduado o un potencial de receptor hasta que se alcance el umbral para que se activen los canales de voltaje entre el sodio y se genera el potencial de acción. Entonces, por eso es muy importante las técnicas de manipulación en acupuntura. Estas técnicas nosotros las estudiamos en el diplomado y las practicamos para que vean cuál es la diferencia entre una acupuntura placebo y una acupuntura neurofisiológica. Lo mismo ocurre cuando hacemos técnicas de trepidación. Aquí estamos generando lesión, induciendo la liberación de mediadores de la inflamación, los cuales también pueden despolarizar a las fibras nerviosas y generar estos cambios de voltaje a medida que van entrando los iones a las fibras nerviosas, y otra vez se alcanza el umbral para activar los canales iónicos de voltaje y entra mucho sodio a la célula y se genera el potencial de acción. Entonces, en resumen, si ustedes observan esta imagen, aquí lo que podemos ver es la presencia de cambios de voltaje. Todo se resume a movimiento de iones. Si ustedes observaron las animaciones y no hay que revisar el video nuevamente, pero todo tiene que ver con el movimiento y el desplazamiento de iones. Entonces, para que se pueda propagar un estímulo de los receptores hacia el sistema nervioso central, tienen que ocurrir primero potenciales de receptor, ya sea los mecanorreceptores, los quimiorreceptores, etc. Y si el estímulo es de suficiente intensidad, se puede generar el potencial de acción. Una vez que se genera el potencial de acción, se va a propagar hacia el botón presináptico. Se libera el neurotransmisor y una vez que se libera, aquí se va a empezar a sumar los potenciales sinápticos, que como les comentaba, si es más la señal excitadora, se puede generar el siguiente potencial de acción que se va a propagar hacia el siguiente elemento. Y nuevamente se libera el neurotransmisor, se abre un canal iónico para sodio, entra sodio, si alcanza el umbral para activar a los canales de voltaje, se genera otro potencial de acción. Entonces la neurotransmisión podemos resumirla en cambios en la concentración de iones, y estos cambios en la concentración de iones me generan cambios de voltaje que se traducen en señales bioeléctricas que van a favorecer la propagación de los estímulos nerviosos. Y bueno, esto es prácticamente la base de la propagación de las sensaciones acupunturales a través de las fibras nerviosas, lo que conocemos en la actualidad como sensaciones de Qi o la despolarización de fibras nerviosas. Pues muchas gracias por su atención y pues espero les haya servido mucho esta clase sobre mecanismos de propagación, mecanismos de neurotransmisión, y pues espero sus comentarios y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.